La herramienta de metal se le resbaló de las manos callosas a Jake Morrison mientras llamas anaranjadas estallaban en la planta baja de la mansión. El agua goteaba sin parar desde algún lugar de las paredes, una cruel ironía mientras el fuego consumía los paneles de caoba de la finca Whitmore. A través del humo, oyó a alguien gritar desde el segundo piso. La misma voz autoritaria que lo había despedido 6 meses antes con precisión quirúrgica. Jake se limpió el hollín de su rostro curtido, alertado por sus instintos con un cálculo más simple y humano. Miró hacia la ventana donde las sombras se movían frenéticamente tras el cristal. Los ojos de Eleanor Whitmore se abrieron de par en par al reconocer el rostro cubierto de hollín bajo la ventana de su oficina. Jake Morrison nunca imaginó que regresaría a la finca Whitmore en esas circunstancias. 6 meses atrás, había entrado por esas mismas puertas principales ornamentadas con su único traje bueno, agarrando un currículum que se sentía terriblemente inadecuado en sus manos temblorosas. Los suelos de mármol resonaban con cada paso nervioso mientras se dirigía a la oficina de Eleanor Whitmore, pasando junto a retratos de distinguidos antepasados y premios que brillaban bajo lámparas de araña de cristal. La entrevista duró exactamente 12 minutos. Eleanor apenas echó un vistazo a su solicitud antes de emitir su veredicto con la fría eficiencia que había construido su imperio asegurador. Señor Morrison, dijo, sin molestarse en levantar la vista de la pantalla. Nuestra empresa requiere un profesional de cierto calibre, alguien con amplia experiencia en entornos corporativos, títulos superiores y un liderazgo demostrado en sectores financieros complejos. Sus dedos no dejaron de escribir mientras hablaba, y cada pulsación acentuaba su despedida. Tu experiencia en trabajos manuales, aunque estoy seguro de que es respetable a su manera, simplemente no se ajusta a nuestros estándares. Jake se quedó allí sentado un momento, observando cómo sus uñas cuidadas bailaban sobre el teclado, sintiéndose más pequeño a cada segundo que pasaba. Había querido contarle sobre las certificaciones que había obtenido trabajando de noche tras turnos de 12 horas, sobre los cursos de negocios que había tomado en línea mientras su hija dormía, soñando con brindarle algo mejor que la vida de sueldo a sueldo con la que habían estado sobreviviendo desde la muerte de su madre. Pero el tono desdeñoso de Eleanor le había dejado claro que las explicaciones no serían bienvenidas. Gracias por su tiempo, había logrado decir, poniéndose de pie con las piernas temblorosas. Eleanor finalmente levantó la vista, ofreciendo una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Por supuesto, nos pondremos en contacto si surge algo adecuado. Ambos sabían que esa llamada nunca llegaría. Ahora, 6 meses después, Jake se encontraba de vuelta en la finca Whitmore por una razón completamente diferente. La llamada de emergencia de fontanería había llegado a las 8:47 de un martes por la noche, justo cuando estaba ayudando a su hija de 7 años, Emma, con su tarea de matemáticas. El operador había estado desesperado. Los daños causados por el agua amenazaban el sistema eléctrico de la mansión y se necesitaba una reparación urgente antes del amanecer. Jake le dio un beso de buenas noches a Emma, prometió ver cómo estaba al llegar a casa y condujo bajo la lluvia de octubre hasta las imponentes puertas de hierro que esperaba no volver a ver nunca. El sótano de la mansión era un laberinto de tuberías de cobre y accesorios centenarios, el tipo de sistema complejo que requería habilidad y paciencia para navegar. Jake había estado trabajando metódicamente, rastreando el origen de una fuga persistente que inundaba lentamente la sala eléctrica cuando las luces parpadearon 1, 2 veces y luego se apagaron por completo. En la oscuridad, oyó el agudo crujido de una descarga eléctrica, seguido del característico silbido de las llamas, buscando combustible. El fuego se había propagado a una velocidad aterradora por la seca estructura de madera de la mansión. Jake se tambaleó por el sótano en la oscuridad, siguiendo el peso familiar de su linterna de emergencia, dirigiéndose hacia las escaleras mientras el humo comenzaba a llenar los pasillos superiores. Su entrenamiento de bombero de años atrás le había enseñado automáticamente a agacharse, buscar una salida y evaluar la situación. Pero al llegar a la planta principal, algo lo detuvo en seco. El grito provenía directamente de encima de él, agudo por el pánico,
inconfundiblemente femenino. A través del humo, Jake reconoció no solo la voz, sino la autoridad que transmitía, incluso aterrorizada. Eleanor Whitmore estaba atrapada en algún lugar de la segunda planta. Y por el sonido de las llamas crepitando a través de las paredes, no le quedaba mucho tiempo. Por un instante que pareció una eternidad, Jake se quedó paralizado al pie de la gran escalera. La parte racional de su mente catalogó los peligros. El fuego se propagaba demasiado rápido. La vieja estructura de madera estaba en peligro. El humo se espesaba a cada segundo. Su instinto le decía que saliera, que llamara a los bomberos desde fuera para salvarse. Después de todo, ¿qué le debía a Eleanor Whitmore? Ella le había dejado clarísimo que su vida, sus luchas, sus esperanzas no significaban nada para ella. Pero había otra voz en la cabeza de Jake, más silenciosa, pero más insistente. Sonaba, como su difunta esposa, Sarah, recordándole al hombre del que se había enamorado. Parecía su hija, Emma, preguntándole por qué los ojos de papá se veían tan tristes después de aquella entrevista de trabajo. Sobre todo, parecía su propia conciencia, la parte de él que había corrido por edificios en llamas durante 8 años antes de que la caída de un escombro acabara con su carrera de bombero y lo dejara cojo para siempre. Jake había subido las escaleras de 2 en 2, sus botas de trabajo se agarraban a los escalones de caoba, incluso con el calor apretándole la cara como un horno abierto. El pasillo del segundo piso era un túnel de humo y una luz naranja parpadeante, visible a tan solo unos metros. Había seguido la voz de Eleanor, gritando indicaciones mientras pasaba junto a óleos cuyos personajes parecían mirar acusadoramente a través de la neblina. La había encontrado en su despacho, la misma habitación donde ella destruyó sus esperanzas 6 meses antes. La pesada puerta de roble se había deformado por el calor, atascada en su marco. A través del hueco del fondo, Jake vio la sombra de Eleanor paseándose frenéticamente y oyó su voz cada vez más audible mientras pedía ayuda. La ironía no se le escapó. La mujer que lo consideraba indigno ahora dependía completamente de su disposición a arriesgarlo todo por su seguridad. Eleanor, había gritado Jake a través de la puerta. Soy Jake Morrison. Voy a sacarte de ahí. Hubo un momento de silencio, roto solo por el sonido de las llamas que consumían las paredes a su alrededor. Entonces, la voz de Eleanor, más débil de lo que jamás la había oído. Jake, el de mantenimiento, aléjate de la puerta. Jake se colocó con cuidado, protegiendo su pierna sana mientras se preparaba para abrirse paso a empujones por la madera deformada. Le tomó 3 intentos, cada impacto provocando punzadas de dolor en su antigua herida, antes de que la puerta finalmente se astillara. Eleanor estaba apretada contra la pared del fondo, con su apariencia habitualmente perfecta, despeinada y manchada de hollín. Su costoso traje de negocios estaba roto por los hombros, y su cabello cuidadosamente peinado le colgaba suelto alrededor del rostro. Pero fueron sus ojos los que más asombraron a Jake. Sí, pero también con algo que parecía casi un reconocimiento. No solo de su rostro, sino de la magnitud de lo que estaba haciendo. La ventana, jadeó, señalando el gran ventanal que daba a los jardines de la finca. Intenté abrirla, pero se atascó. Jake cruzó la habitación en 3 zancadas, examinando el anticuado mecanismo de la ventana. Años de pintura y el clima habían sellado el marco firmemente, pero sus manos expertas encontraron los puntos de liberación. Con un fuerte codazo, rompió el cristal y luego usó su chaqueta para limpiar los bordes afilados. Es una caída de 4,5 metros, le dijo a Eleanor, ayudándola a acercarse a la ventana. Pero hay un seto debajo que debería amortiguar la caída. Eleanor asintió, pálida pero decidida. Mientras Jake la ayudaba a subir al alféizar, ella lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. ¿Por qué?, susurró, su voz apenas audible por encima del rugido de las llamas que se acercaban. Después de lo que te dije, ¿por qué haces esto? Jake la miró a los ojos un instante,
viendo más allá de la fachada corporativa, algo más vulnerable que había debajo. Porque es lo correcto, dijo simplemente. Ahora vete. Eleanor se dejó caer por la ventana con más gracia de la que Jake esperaba, aterrizando con fuerza pero a salvo en los arbustos ornamentales. Jake se preparaba para seguirla cuando una sección del techo se derrumbó tras él, lanzando una lluvia de chispas y escombros ardientes por la habitación. El fuego había alcanzado la oficina y su ruta de escape desaparecía rápidamente. Mientras Jake se colocaba junto a la ventana, echó un último vistazo a la habitación que había sido el escenario de su humillación. El escritorio de Eleanor seguía allí, la misma computadora donde había escrito con desdén mientras destrozaba sus sueños. Sus diplomas y premios adornaban las paredes, testimonio de una vida de logros que él jamás podría igualar. Pero nada de eso parecía importar ahora, consumido, como lo estaría todo, por llamas a las que no les importaba el estatus ni el éxito. La caída había sido más dura para Jake que para Eleanor. Su pierna herida se dobló con el impacto y lo hizo caer al seto con mucha menos dignidad. Pero había salido, y eso era lo que importaba. Mientras se ponía de pie con dificultad, sacudiéndose las hojas y espinas de su ropa de trabajo, encontró a Eleanor de pie cerca, con el rostro iluminado por el resplandor anaranjado de su casa en llamas. Había estado mirando la mansión, observando las llamas bailar tras las ventanas de habitaciones que habían guardado recuerdos de toda una vida. Sin embargo, sus hombros se habían estremecido ligeramente, ya fuera por el frío, la conmoción o algo más profundo. Jake no lo sabía. Quería decir algo para consolarlo o tranquilizarlo. Pero la distancia entre sus mundos parecía tan grande como siempre. En cambio, sacó su teléfono para llamar a los bomberos, con las manos sorprendentemente firmes mientras informaba de la dirección y la situación. Eleanor permaneció en silencio. A su lado, se abrazó a sí misma mientras observaban cómo su herencia se transformaba en un infierno. Cuando el lejano resonar de sirenas finalmente los alcanzó, Jake sintió que la tensión en su pecho comenzaba a disminuir. Los bomberos habían llegado con la eficiencia que Jake recordaba de sus años en el cuerpo. Sus camiones se posicionaban con precisión mientras los equipos se desplegaban para contener el incendio. Jake había dado su declaración al jefe de bomberos, explicando el fallo eléctrico y la rápida propagación a través de la vieja estructura de madera. Eleanor fue examinada por paramédicos que la atendieron por una leve inhalación de humo y un rasguño en la palma de la mano al escapar por la ventana. Al pasar la crisis inmediata, Jake se encontró de pie, incómodo, junto a su camioneta de trabajo, sin saber si irse o quedarse. El trabajo que lo había traído allí estaba obviamente incompleto, aunque dadas las circunstancias, a nadie le preocupaba una fuga en la tubería. Eleanor se le acercó mientras cargaba sus herramientas, con pasos vacilantes, pero decididos. Jake había empezado, pero se detuvo, como si le costara encontrar las palabras que no le salían con facilidad. Necesito agradecerte lo que hiciste esta noche. Su voz se fue apagando, negando con la cabeza. No sé cómo expresar adecuadamente mi gratitud. Jake hizo una pausa en su equipaje, con la herramienta en la mano, pensando en cómo responder. Una parte de él quería ser amable, aceptar su agradecimiento y seguir adelante, como si los últimos 6 meses nunca hubieran sucedido. Pero otra parte, la parte que se había esforzado por explicarle a su hija por qué a veces el buen trabajo no era suficiente, necesitaba algo más. Eleanor, había dicho con cuidado. Hace 6 meses, me dijiste que no era la persona que tu empresa necesitaba. Esta noche, cuando más importaba, ¿qué calibre he resultado ser? La pregunta había flotado entre ellos como el humo, con un peso que ninguno podía ignorar. La compostura de Eleanor se había quebrado ligeramente, su máscara profesional se deslizó para revelar algo más humano debajo. Abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar, como si se diera cuenta de que su habitual jerga corporativa no bastaría. El momento fue interrumpido por un paramédico que se acercó con un portapapeles, necesitando la firma de Eleanor en los formularios de tratamiento.
Mientras ella se daba la vuelta para encargarse del papeleo, Jaque terminó de cargar su camioneta. La pregunta, aún sin respuesta, pero de alguna manera, había cumplido su propósito. Algunas verdades, reflexionó, no necesitaban ser dichas en voz alta para ser entendidas. Pero mientras Jaque subía a su camioneta y arrancaba el motor, Eleanor apareció en su ventana, con la mano apoyada en el cristal. Los paramédicos habían limpiado parcialmente el hollín de su cara, pero su costoso traje seguía siendo un testimonio del caos de la noche. Cuando Jaque bajó la ventanilla, se inclinó lo suficiente como para que él pudiera ver la genuina emoción en sus ojos. El calibre de la persona, dijo en voz baja, algo que debería haber reconocido hacía 6 meses. Jaque asintió una vez, aceptando tanto el reconocimiento como la disculpa que representaba. Mientras se alejaba de la mansión en llamas, viendo cómo las llamas se reducían en el retrovisor, sintió un cambio en su interior. No una reivindicación exactamente, sino una especie de cierre que no se había dado cuenta de que necesitaba. El viaje a casa fue tranquilo. Las calles familiares de Millbrook adquirían una cualidad diferente en la oscuridad del amanecer. Jaque se sorprendió pensando no en las palabras de gratitud de Eleanor, sino en el momento de reconocimiento en sus ojos, el instante en que realmente lo vio, quizás por primera vez. No era la victoria con la que había fantaseado durante esos largos meses de rechazo y lucha, pero se sentía más sustancial, de alguna manera, más real. Emma dormía profundamente cuando Jaque entró sigilosamente en su pequeño apartamento, con su tarea de matemáticas aún extendida sobre la mesa de la cocina donde la había dejado. Se quedó en la puerta un buen rato, observando su rostro sereno a la luz del pasillo, pensando en las preguntas que había dejado de hacerle sobre su búsqueda de trabajo. A los 7 años, ya estaba aprendiendo a protegerlo de su decepción, una carga que ningún niño debería llevar. A la mañana siguiente, recibió una llamada inesperada. Jaque estaba preparando huevos revueltos para el desayuno de Emma cuando su teléfono vibró con un número desconocido. La voz de Eleanor sonó diferente al teléfono, menos autoritaria, más indecisa de lo que recordaba. Jaque, espero no llamarte demasiado temprano, empezó. Conseguí tu número del servicio de emergencias. Quería hacer un seguimiento de lo de anoche. Y además, bueno, hay algo que creo que deberías saber. Jaque había escuchado a Eleanor explicarle sobre la investigación del seguro, como el incendio eléctrico requeriría documentación exhaustiva y el testimonio de testigos. Pero había algo más en su tono, una vacilación que sugería que la llamada no era puramente profesional. He estado pensando en lo que dijiste, continuó Eleanor. Sobre la calidad, sobre el reconocimiento. Me doy cuenta de que te debo algo más que un simple agradecimiento. Te debo una explicación. Habían quedado en encontrarse en un pequeño restaurante del centro, territorio neutral que no pertenecía a ninguno de sus mundos. Jaque llegó primero, eligiendo una mesa al fondo donde podían hablar sin llamar la atención. Cuando Eleanor entró por la puerta 20 minutos después, lucía casi irreconocible con vaqueros y un suéter sencillo, el pelo recogido en una coleta que la hacía parecer más joven, y de alguna manera, más accesible. Se sentó en la mesa frente a él, rechazando su café, pero aceptando un vaso de agua con manos ligeramente temblorosas. Durante varios minutos, permanecieron sentados en un silencio incómodo, con el peso de la noche anterior colgando entre ellos como un asunto pendiente. Mi padre adoptivo, Eleanor, finalmente había comenzado, su voz apenas por encima de un susurro, era el capitán Robert Sterling. Murió hace 10 años en un incendio en un almacén del centro, intentando salvar a una familia atrapada en el 4º piso. La taza de café de Jaque se había congelado a medio camino de sus labios. Capitán Sterling, conocía su nombre, lo respetaba, y había servido a sus órdenes durante 2 años antes de ser transferido a otra estación. Robert Sterling había sido el tipo de líder que inspiraba lealtad absoluta, el tipo de hombre que predicaba con el ejemplo y nunca le pedía a su equipo que corriera riesgos que él mismo no tomaría. Solía hablar de su equipo constantemente, continuó Eleanor,
con la mirada fija en la mesa que los separaba. Había un bombero en particular al que mencionaba a menudo. Alguien con un instinto para interpretar el comportamiento del fuego, que podía navegar entre edificios llenos de humo como si tuviera una brújula incorporada. Alguien que había salvado más vidas de las que nadie podía contar, incluyendo la de una mujer embarazada en un incendio en un tercer piso de un apartamento en Elm Street. El recuerdo golpeó a Jake como un puñetazo. El incendio de Elm Street arrastró a la señora Rodríguez por 3 tramos de escaleras mientras su esposo gritaba desde la calle. 2 semanas después, dio a luz a una niña sana, a la que llamó Sara en honor a la esposa de Jake. Fue una de esas llamadas la que le recordó por qué había elegido la profesión, porque el peligro y el agotamiento valían la pena. Robert lo llamó su mejor bombero, dijo Eleanor, finalmente mirando a Jake a los ojos. Él dijo que este hombre tenía el don de ver soluciones donde otros solo veían problemas. Dijo que si alguna vez, para elegir a alguien a quien confiar su vida, sería Jake Morrison. La revelación se apoderó de Jake como una manta pesada, trayendo consigo una compleja mezcla de emociones que no estaba preparado para procesar. Orgullo, sin duda, al escuchar la evaluación del capitán Sterling sobre sus habilidades, pero también una profunda tristeza por la conexión que nunca supo que existía, por la oportunidad perdida cuando Eleanor lo despidió basándose en suposiciones en lugar de comprensión. Nunca hice la conexión, admitió Eleanor con la voz cargada de arrepentimiento. Cuando entraste en mi oficina hace 6 meses, solo vi lo que esperaba ver en alguien a quien ya había categorizado y despedido. Nunca pensé en preguntar sobre tus antecedentes, tu experiencia, tu carácter. Fracasé no solo como posible empleadora, sino como hija de Robert. Jake había querido enojarse, señalar cómo sus prejuicios le habían costado oportunidades y dignidad. Pero al observar desde el otro lado de la mesa el evidente remordimiento de Eleanor por la forma en que sus hombros cargaban con lo que parecían años de culpa acumulada, descubrió esa ira. Fue lo último que sintió. Nunca mencionó tener una hija, dijo Jake con dulzura. ¿Adoptada o no? Eleanor sonrió con tristeza. La expresión transformó su rostro de una forma que su máscara corporativa nunca había logrado. Robert era muy reservado con respecto a su vida personal. Creía que su equipo debía verlo como su capitán primero, todo lo demás después. Me adoptó cuando tenía 16 años, después de que mis padres murieran en un accidente de coche. Fue compañero de mi padre en el cuerpo de policía antes de unirse al departamento de bomberos. Las piezas del rompecabezas habían empezado a encajar para Jake. El afán de éxito de Eleanor. Sus rígidos estándares, su aparente incapacidad para ver más allá de las impresiones superficiales. Había aprendido pronto que la vida podía cambiar en un instante, que la seguridad provenía de construir muros lo suficientemente altos como para mantener a raya la incertidumbre. Quería que siguiera sus pasos. Eleanor había continuado. Pero tenía demasiado miedo. Después de perder a mis padres biológicos tan repentinamente, la idea de ponerme deliberadamente en peligro todos los días parecía imposible. Así que elegí el camino más seguro que se me ocurrió. Negocios, la escuela, la América corporativa. Un mundo donde los riesgos se podían calcular y gestionar. No hay nada de malo en elegir la seguridad, había respondido Jake, hablando en serio. Tu padre lo habría entendido. Eleanor asintió, pero su expresión sugería que no estaba del todo convencida. La noche que murió, había estado hablando de la jubilación, de querer pasar más tiempo con la familia, de estar orgulloso de lo que había construido, pero dispuesto a dar un paso atrás. Planeaba recomendarte para un ascenso a teniente. La información había impactado a Jake. Más difícil de lo que esperaba. Teniente Morrison habría significado mejor sueldo, más estabilidad, un camino más despejado para brindarle a Emma la vida que soñaba. En cambio, la muerte del capitán Sterling coincidió con la lesión de Jake, y el futuro de ambos tomó rumbos radicalmente diferentes. Lo siento, susurró Eleanor. Y Jake comprendió que la disculpa abarcaba mucho más que la entrevista de trabajo.
Siento que hayas perdido a tu mentor, tu carrera, tus oportunidades, y siento que, cuando acudiste a mí en busca de ayuda, lo empeorara todo en lugar de honrar lo que Robert veía en ti. Jake extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la de Eleanor con la suya. Su piel era suave, sin las marcas del trabajo físico que había definido su vida adulta. Pero su agarre fue sorprendentemente fuerte al sujetarla. No podemos cambiar el pasado, dijo simplemente. Pero tal vez podamos hacer algo por el futuro. Eleanor lo miró con ojos que reflejaban esperanza e incertidumbre a partes iguales. ¿Qué tenías en mente? Antes de que Jake pudiera responder, Eleanor sacó algo de su bolso, un sobremanila grueso y de aspecto oficial. Le temblaron ligeramente las manos al colocarlo sobre la mesa entre ellos. Robert te dejó algo, dijo en voz baja en su testamento. Lo descubrí ayer, cuando revisaba sus papeles, intentando entender por qué tu nombre me sonaba tanto. Hizo una pausa y respiró entrecortadamente. Debería haberte dado esto hace años, pero nunca supe dónde encontrarte. Y entonces, cuando entraste en mi oficina, Jake se quedó mirando el sobre, con su nombre escrito en el anverso con las familiares letras mayúsculas del capitán Sterling. La letra le trajo un torrente de recuerdos. Listas de servicio, formularios de condecoración, la nota de aliento que Robert le había dejado en su casillero tras el primer rescate exitoso de Jake en un rascacielos. No puedo abrir esto, continuó Eleanor, con la voz cada vez más fuerte. No es mío para leer, pero también está esto. Sacó un sobre más pequeño, dirigido a ella con la misma letra. También me escribió una carta pidiéndome que te encontrara si alguna vez le pasaba algo. Le fallé, Jake. Les fallé a ambos. Con dedos temblorosos, Jake abrió el sobre más grande. Dentro había una sola hoja de papel, una breve carta fechada solo 2 semanas antes de la muerte del capitán Sterling, junto con varios documentos oficiales que hicieron que el corazón de Jake se le saltara. Jake, la carta había empezado. Si Eleanor te está leyendo esto, entonces me he ido y probablemente te preguntes por qué te dejé estos papeles. La verdad es que eres el mejor bombero con el que he tenido el privilegio de servir. Y más que eso, eres un buen hombre. Sara siempre decía, merecías más de lo que los riesgos que corríamos cada día podían ofrecerte, especialmente con la pequeña Emma dependiendo de ti. A Jake se le hizo un nudo en la garganta al mencionar a su difunta esposa. El capitán Sterling había estado en el funeral de Sara. Había permanecido en silencio en la parte de atrás mientras Jake luchaba por mantener la compostura por el bien de Emma. La carta continuaba. Te he recomendado para una pensión anticipada basándome en tu historial de servicio y tu estado de lesión. La documentación está incluida aquí. Debería proporcionarte suficientes ingresos mensuales para darte opciones. Quizás podrías volver a estudiar si quieres o empezar ese negocio de contratista del que siempre hablabas. También he incluido una carta de recomendación para el puesto de instructor de la Academia de Bomberos que se abre el año que viene. Tienes demasiados conocimientos y experiencia como para desperdiciarlos sin hacer nada. A Jake le temblaban las manos al examinar los documentos, aprobaciones de pensiones, recomendaciones de instructores, incluso una beca parcial para un programa de administración de empresas en el colegio comunitario local. Todo con fecha de hace 10 años, todo firmado y procesado, todo perdido de alguna manera en el lío burocrático tras la muerte del capitán Sterling. Hay más, susurró Eleanor, metiendo la mano en su bolso. Esta vez, sacó una pequeña caja de terciopelo, de esas que guardan algo precioso. Se la dejó a Emma. Dentro de la caja había un delicado relicario de oro grabado con el emblema del departamento de bomberos y las iniciales de Emma. Una nota doblada debajo decía, para Emma Morrison, hija de un héroe. Que siempre sepa lo orgulloso que estaba el capitán de su padre del hombre que la crió. Jake cerró los ojos, abrumado por la magnitud de lo que le habían ocultado durante 10 años. La pensión por sí sola lo habría cambiado todo. Se acabó el mal vivir de un sueldo a otro.
Se acabó ver cómo se desmoronaba Emma cuando no podía pagar las clases de baile ni los materiales de arte que ella quería. El puesto de instructor le habría dado un propósito, una forma de transmitir sus conocimientos mientras se mantenía a salvo por el bien de su hija. ¿Por qué? Finalmente logró preguntar. ¿Por qué no me llegó nada de esto? Eleanor sacó otro documento. Con el membrete de la oficina administrativa del departamento de bomberos. Había un error administrativo, explicó, con la voz. Sentía una profunda culpa. Tu expediente se archivó mal con tu segundo nombre tras la muerte de Robert. Estos documentos permanecieron guardados durante años, esperando a que alguien los reclamara. A nadie se le ocurrió mirarlos, pero había algo más en la expresión de Eleanor, una carga que sugería que la historia no estaba del todo completa. Cuando Jake la presionó suavemente, finalmente reveló toda la verdad. Mi empresa se encarga de la administración de las prestaciones del departamento de bomberos, admitió. Durante los últimos 8 años, cuando asumí el cargo de director ejecutivo hace 3 años, debería haber auditado los archivos antiguos, debería haber detectado el error. En cambio, estaba tan centrado en la eficiencia y la reducción de costes que lo dejé pasar. Los beneficios no reclamados hicieron que nuestras cifras parecieran mejores. La revelación golpeó a Jake como un puñetazo. Eleanor no solo le había negado personalmente un trabajo, sino que su negligencia le había costado años de seguridad financiera que legítimamente le pertenecían. La ironía era casi demasiado amarga para comprender que la mujer por la que acababa de arriesgar su vida para salvarla había sido, sin saberlo, responsable de años de lucha de su familia. Durante un largo rato, Jake no dijo nada, procesando la magnitud de lo que le habían arrebatado. Emma vivió su infancia en la pobreza cuando no tenía por qué serlo. Su propio sentido de valía erosionado por años de rechazo y fracaso. Las oportunidades perdidas, los sueños postergados, todo por la incompetencia burocrática y la indiferencia corporativa. Entiendo si, me odias, susurró Eleanor. Entiendo que nunca puedas perdonar lo que he hecho, tanto deliberadamente como por negligencia. Pero quiero enmendarlo, Jake. Como sea, quiero enmendarlo. Jake miró al otro lado de la mesa a esa mujer que tenía tanto poder sobre su pasado y su futuro. Esa persona que había sido tanto su salvación como su destrucción. Su rostro era franco, vulnerable de una forma que nunca antes había visto, despojada de la armadura corporativa que había definido sus interacciones anteriores. La pensión, dijo finalmente. ¿Se puede restituir? Eleanor asintió con entusiasmo. Con pagos atrasados de 10 años más intereses. Requerirá algo de papeleo, pero legalmente es tuya. Siempre lo ha sido. Y el puesto de instructor sigue disponible. El instructor actual se jubila el mes que viene. Si lo quieres, es tuyo. El sueldo es bueno. Las prestaciones son excelentes, y estarás formando a la próxima generación de bomberos. Robert siempre decía que tenías un don para la enseñanza. Jake sintió que algo cambiaba en su interior. Un nudo de resentimiento y decepción que había arrastrado durante tanto tiempo se aflojaba. Su lado práctico ya calculaba que la pensión atrasada eliminaría sus deudas, proporcionaría un fondo para la universidad de Emma, y tal vez incluso les permitiría mudarse a un barrio mejor. El trabajo de instructor le daría un propósito y seguridad, la oportunidad de honrar la memoria del capitán Sterling mientras construía un futuro para su hija. Pero había otra parte de él, la que recordaba la humillación de aquella entrevista de trabajo, que quería que Eleanor comprendiera el coste total de sus prejuicios. No por venganza, sino por algo más importante, un cambio genuino. Necesito algo más, dijo Jake con cautela. Algo más que dinero o trabajo. Eleanor se había inclinado hacia adelante, con la atención completamente concentrada. Lo que sea. Dilo. Necesito que entiendas cómo es, continuó Jake. Ser juzgada por tu apariencia, tu dirección, tu educación en lugar de por tu carácter. Que te cierren la puerta en la cara personas que nunca se molestaron en ver quién eres realmente.
Necesito que me prometas que nadie más pasará por lo que yo pasé en tu oficina. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas. Entonces, la primera emoción genuina que Jake vio en ella, más allá del miedo y el arrepentimiento. Te lo prometo, susurró. Te lo juro, Jake, cambiaré la forma en que contratamos, la forma en que evaluamos a la gente. Se acabaron las suposiciones. Se acabaron los prejuicios. Robert se avergonzaría de la persona en la que me convertí, pero tal vez aún pueda convertirme en la persona que él quería que fuera. Jake asintió, satisfecho de que su compromiso fuera real. Pero mientras estaban sentados en el tranquilo comedor, rodeados por los sonidos cotidianos del café preparándose y la conversación, se dio cuenta de que algo inesperado estaba sucediendo. A pesar de todo, los años perdidos, las dificultades económicas, el orgullo herido, empezaba a ver a Eleanor no como una enemiga a vencer, sino como alguien que había perdido el rumbo y que de verdad intentaba reencontrarlo. El recital de baile de Emma es el próximo viernes, dijo de repente, sorprendiéndose con la invitación. A las 7 en la primaria. Lleva meses practicando y es muy buena. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría venir? El rostro de Eleanor se transformó con sorpresa y algo que parecía alegría. ¿Querrías que estuviera allí después de todo? El capitán Sterling siempre decía que la gente merece segundas oportunidades, respondió Jake. Y a Emma le vendría bien que alguien del público la animara. Pero te advierto que probablemente querrá hablarte sin parar sobre baile. Técnica y vestuario de lentejuelas. Por primera vez desde que la conocía, Eleanor se rió con una risa sincera, cálida y espontánea. Me encantaría ir, dijo. Hacía mucho que no iba a una función infantil. Gracias por invitarme. Mientras se preparaban para salir del restaurante, Eleanor dudó en la puerta. Jake, hay algo más. Algo que no te he contado sobre la investigación del incendio. Jake esperó, presentiendo que lo que fuera que estuviera a punto de revelar sería significativo. El fallo eléctrico que provocó el incendio, continuó Eleanor. No fue casual. Los investigadores encontraron evidencia de un cableado defectuoso que debería haber sido reemplazado hace años. El contratista que lo instaló ahorró, usó materiales de baja calidad. Mi compañía de seguros lleva meses encubriendo incidentes similares para evitar responsabilidades. Las implicaciones afectaron a Jake de inmediato. ¿Cuántas personas más están en riesgo? Potencialmente cientos. El mismo contratista trabajó en docenas de propiedades por todo el condado, pero mi junta directiva quiere llegar a un acuerdo discreto para evitar la mala publicidad. Hablan de pagar a las pocas personas que se han quejado y esperar que el resto nunca se entere. Jake miró fijamente a Eleanor, comprendiendo que ella pedía más que su perdón. Le pedía ayuda para hacer lo correcto, incluso si le costaba millones a su empresa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Eleanor enderezó los hombros, y por primera vez, Jake vio en ella la fuerza que el capitán Sterling debió reconocer hacía tantos años. Voy a recomendar una divulgación completa e inspecciones de seguridad proactivas para cada propiedad. Probablemente me cueste el trabajo, podría llevar a la quiebra a la empresa, pero es lo que Robert habría hecho. Es lo que tú harías. Jake sonrió entonces, una sonrisa sincera que se extendió por sus ojos. Es lo que vamos a hacer, corrigió juntos. Una semana después, Jake estaba de pie entre bastidores del pequeño auditorio de la escuela primaria Millbrook, viendo a Emma ajustarse la tiara por tercera vez mientras se preparaba para su función de ballet. El auditorio estaba lleno de padres y hermanos, abuelos con cámaras y niños pequeños retorciéndose en sus asientos. En la tercera fila, Eleanor estaba sentada junto a la anciana vecina de Jake, la señora Patterson. Ambas charlaban tranquilamente sobre el disfraz de Emma. Eleanor había llegado temprano, con flores y una tarjeta, nerviosa, preguntándole a Jake si había un protocolo adecuado para el recital infantil. Llevaba un sencillo vestido azul en lugar de su atuendo de oficina habitual. Y su cabello caía suelto sobre sus hombros de una manera que la hacía parecer años más joven.
Es hermosa, susurró Eleanor mientras Emma subía al escenario, con el rostro radiante de concentración y alegría al comenzar su rutina. Se mueve como su madre. Jake se giró hacia Eleanor sorprendido. ¿Conocías a Sara? Vi el anuncio de la boda en el periódico, admitió Eleanor en voz baja. Robert me lo enseñó. Dijo que su mejor bombero se casaba con la enfermera más guapa del condado. Estaba tan orgulloso de ustedes dos. Mientras Emma bailaba por el pequeño escenario, con su tutú de lentejuelas reflejando las luces, Jake sintió una sensación de plenitud que no había experimentado en años. Se estaban tramitando los trámites de la pensión. El puesto de instructora comenzaría en 2 semanas, y la compañía de Eleanor estaba iniciando el mayor retiro de personal por seguridad en la historia de la industria aseguradora. Y lo más importante, Emma crecería sabiendo que a veces la gente buena comete errores, pero que la redención siempre es posible para aquellos lo suficientemente valientes como para buscarla. Después de la actuación, Emma corrió hacia ellos con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes, aceptando las felicitaciones y las flores con la elegante dignidad de una artista experimentada. Cuando Eleanor se arrodilló a su altura y le dijo lo hermosa que era su danza, Emma la abrazó. ¿Eres la nueva amiga de papá?, preguntó Emma con la franqueza de una niña de 7 años. Eleanor miró a Jake, pidiendo permiso, antes de responder. Eso espero, dijo simplemente. Si tu papá cree que merezco ser su amiga. Jake miró a estas dos personas, a su hija, que representaba todo lo bueno y esperanzador de su mundo, y a Eleanor, que había recorrido un largo camino desde la fría mujer que lo había despedido meses atrás. En los ojos de Eleanor, vio no solo arrepentimiento por el pasado, sino un compromiso genuino por construir algo mejor. Creo que Jake dijo, alzando a Emma en brazos, que todos somos digno de amistad. El capitán Sterling siempre decía que los héroes no nacen. Se forjan a través de las decisiones que toman cuando más importan. Eleanor asintió, entendiendo que se le ofrecía no solo perdón, sino la oportunidad de demostrar que era digna del legado que Robert Sterling había dejado. Al salir juntos del auditorio, Jake cargando a una Emma adormilada, los brazos de Eleanor llenos de flores y programas, ninguno de ellos había mirado atrás, a las sombras del pasado. Afuera. La tarde de octubre era fresca y clara, llena de posibilidades que ninguno de ellos había imaginado apenas una semana antes. Jake había aprendido que, a veces, las personas que más nos hieren son las más capaces de sanar, si somos lo suficientemente valientes como para dejar que lo intenten. Eleanor había descubierto que la verdadera fuerza no provenía de construir muros, sino de tener el coraje de derribarlos. Y Emma, a salvo en brazos de su padre, simplemente se alegraba de tener más personas que la amaban viéndola bailar. En los meses siguientes, Jake destacaría como instructor de la Academia de Bomberos, enseñando a los jóvenes reclutas no solo las habilidades técnicas necesarias para salvar vidas, sino también la sabiduría que surge al comprender que todos merecen ser vistos por quienes realmente son. Eleanor reconstruiría la reputación de su empresa mediante prácticas comerciales transparentes y un interés genuino por las comunidades a las que servían, preguntándose siempre qué habría hecho Robert Sterling al enfrentarse a decisiones difíciles. Pero esa noche, caminando por las tranquilas calles de Millbrook con Emma durmiendo contra su hombro y Eleanor a su lado, cargando un montón de flores de felicitación, Jake Morrison supo que a veces los rescates más importantes no ocurren en edificios en llamas, sino en los momentos de tranquilidad en los que las personas deciden salvarse mutuamente de las prisiones que ellos mismos han creado. El hombre que una vez fue considerado indigno había demostrado su valía no con credenciales ni títulos, sino con el simple acto de hacer lo correcto cuando todo estaba en juego. Y al salvar a Eleanor Whitmore de las llamas esa noche, los había salvado a ambos de algo mucho más peligroso que el fuego. El aislamiento que proviene de nunca ser visto ni comprendido realmente. Al llegar al edificio de apartamentos de Jake, Eleanor dudó en la entrada. Gracias, dijo en voz baja, por darme una segunda oportunidad, por mostrarme quién podía ser en lugar de quién era.
Robert estaría orgulloso del hombre en el que te has convertido. Y espero que algún día él también esté orgulloso de la mujer en la que intento convertirme. Jake había acunado con delicadeza a Emma en sus brazos. Esta preciosa niña que crecería en un mundo donde su padre sería respetado y valorado, donde los sueños serían alcanzables. Y las segundas oportunidades serían posibles. Ya lo es, había respondido Jake con sencillez. Y en la calidez de la sonrisa agradecida de Eleanor, supo que era